Hola a todos, mi nombre es Paola González y el día de hoy voy a hablar sobre el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional cuyo fundamento principal se basa en la protección de la capa de ozono. Su negociación y redacción se inició el 16 de septiembre de 1987 en la ciudad canadiense de Montreal, a raíz de la celebración anterior del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Este protocolo está enfocado hacia la eliminación de emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono, generadas a nivel mundial. El Protocolo de Montreal propone diferentes objetivos para conseguir la reducción en la producción y consumo de dichas sustancias, hasta llegar a la eliminación parcial o total de las mismas. Este protocolo se encuentra estructurado de acuerdo a grupos de sustancias pues que agotan la capa de ozono. Se clasifican de acuerdo a la familia química y se enumeran en los anexos del protocolo. Para cada grupo o anexo del protocolo se establece un calendario para la eliminación gradual, la producción y el consumo de dichas sustancias. El objetivo es eliminarlas o erradicarlas parcial o totalmente. Entre las más destacadas se encuentra la CFC, el HCFC, el tetracloruro de carbono y el bromuro de metilo, que como podemos observar en la tabla son utilizadas para refrigerantes, aerosoles, espumas sintéticas, solventes, plaguicidas, entre otros. Como ocurre con el resto de contaminantes, las sustancias agotadoras de la capa de ozono también provocan efectos en el medio ambiente y en la salud, entre las que se destacan entrada de reacción ultravioleta, provocando forzamientos radiactivos negativos, melanomas, cataratas y afección en la vegetación. Ahora algunos datos generales de este protocolo. El protocolo fue negociado el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Desde ese momento, el documento ha sido revisado en varias ocasiones y se cree que si todos los países cumplen con estos objetivos propuestos dentro del protocolo, la capa de ozono podría recuperarse para el año 2050. Las obligaciones principales de los países miembros del protocolo son cumplir con los calendarios de congelación y eliminación de la producción y consumo de las sustancias que agotan la capa de ozono y prohibir el comercio con los países que no son parte del protocolo. Esto está clasificado en los países miembros de acuerdo a dos artículos. El artículo segundo que dice que los países desarrollados, es decir, aquellos que consumen más de 0,3 kilogramos sobre per cápita por año, y el artículo 5 son los países en vías de desarrollo, aquellos que consumen menos de 0,3 kilogramos per cápita por año. Adopción de un mecanismo de financiación, establecimiento de un fondo multilateral y de su comité ejecutivo encargado pues de las labores administrativas, directrices y políticas. Ahora veremos los países participantes de este protocolo. Este protocolo ha sido firmado por 197 países. Como lo podemos observar en el mapa, estos se reunieron en la ciudad canadiense para analizar y proponer diferentes medidas pues que garanticen la protección de la capa de ozono, así como la reducción de los gases de efecto invernadero, uno de los principales causantes de del calentamiento global pues de la Tierra. Tanto los países de de la Unión Europea y los Estados miembros de la Micronesia, así como pues los países de las Naciones Unidas, fueron los partícipes de este importante protocolo, pues cada uno unieron sus fuerzas e iniciativas y ambiciones enfocadas al cumplimiento de los diferentes principios de este protocolo.
eh, con nuestro país, Colombia firmó el Protocolo de Montreal en el año de 1992 y con el apoyo de las Naciones Unidas se creó en 1994 la Unidad Técnica Ozono, la UTO, del Ministerio de Ambiente y del Desarrollo Sostenible, encargado de la implementación de este protocolo en nuestro país. Bueno, ahora vamos a ver más detalladamente los objetivos del protocolo. El principal objetivo del Protocolo de Montreal, como ya lo he mencionado antes, es la protección a la capa de ozono. Por ello se propusieron medidas con el fin de controlar de forma óptica y eficiente la producción total a nivel mundial de las diferentes sustancias que agotan la capa de ozono, es decir, intervienen de forma negativa en el mantenimiento y la conservación de la misma, sirviéndose de los conocimientos científicos e información tecnológica más avanzado. Las medidas establecidas en este protocolo se estructuraron según la naturaleza y las características de diversos grupos de sustancias que agotan la capa de ozono. Dichos grupos de sustancias fueron clasificados y enumerados, como vimos anteriormente en la tabla, en los anexos del texto redactado por el Protocolo de Montreal. De esta forma se exigía el control y la producción, el consumo también de casi 100 sustancias químicas para pues la eliminación gradual o total de que se estableció en este protocolo con un calendario concreto. La aplicación de estos objetivos ha progresado satisfactoriamente tanto en los países desarrollados como en los que están en vía de desarrollo. Desde la adopción que fue en 1987 y a partir de finales de 2004, se ha eliminado con éxito más del 98% de las sustancias que agotan la capa de ozono controladas, lo que ha ayudado pues a revertir los daños a la capa de ozono. Ha sido un beneficio colateral muy importante durante el periodo de 1989 y 2013, ya que se han reducido emisiones acumuladas del dióxido de carbono en 135.000 millones de toneladas. Sin embargo, pues hay muchos más retos importantes como la transición de los CFC, que tienen un alto potencial de agotamiento a la capa de ozono, y los HCFC intermediarios que complementan a los ya mencionados. El desafío pues es desarrollar o seleccionar alternativas, ya sea principalmente en los de refrigeración, aire acondicionado y productos de espuma que pues sean amigables con el clima o el medio ambiente. Posteriormente, en noviembre de 2017, em, se añadió una última medida en el Protocolo de Montreal, que es la llamada Enmienda de Kigali. Más adelante vamos a hablar sobre una línea de tiempo sobre estas enmiendas. El objetivo de esta enmienda es reducir tanto la producción como el consumo de los denominados gases hidrofluorocarbonos, o sea, los HFC, y sus productos generados principalmente en los aires acondicionados y los refrigerantes. Bueno, como ya les había mencionado, este ha sido pues uno de los acuerdos que más éxito ha tenido hasta la fecha, de acuerdo a los porcentajes que los mencioné anteriormente. Bueno, en la línea de tiempo podemos ver que en 1985 se realizó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Aquí pues se adoptaron medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes de las actividades humanas que afectan pues la capa de ozono. En 1987 se realizó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Como le he venido hablando, este protocolo pues fue el paso concreto para proteger la capa de ozono.
En 1990 se realizó la Enmienda de Londres. Las principales medidas adoptadas mediante esta enmienda fue la inclusión de otras sustancias agotadoras como los CFC, halogenados, tetracloruro de carbono y metilcloroformol em, en la lista pues de sustancias agotadoras se, se adoptaron estas. En 1992 se realizó la enmienda de Copenhague. Mediante esta se incluyeron en la lista de sustancias reguladas por el protocolo los HCFC, los HBFC y el bromuro de metilo e incluyeron medidas de control para el consumo y producción de estas sustancias en los países industrializados y se establecieron calendarios de eliminación anticipados para los CFC halógenos, los tetracloruro de carbono y los metilcloroformo en los países desarrollados. En 1995 se realizó la enmienda de Vigna, se introdujeron medidas de control para el bromuro de metilo, tanto para los países industrializados como para los en vía de desarrollo, así como el control para el consumo de los HCFC y para la producción y consumo del HBFC para los países en desarrollo. En 1997 se realizó la Enmienda de Montreal, se acordó el establecimiento de un sistema de licencia para la importación de las sustancias agotadoras en el comercio internacional, se acuerda prohibir el comercio de bromuro de metilo. En 1999 se realizó la enmienda de Berlin, se incluyó el bromoclorometano como una sustancia controlada y se introdujeron medidas de control para el consumo y producción de estas sustancias. También se introdujeron medidas de control para los HCFC. Y finalmente, en el 2007, se realizó la enmienda de Montreal, revisaron las medidas de control para los HCFC en los países de desarrollo y en vía de desarrollo. Específicamente, los países en desarrollo acordaron eliminar los HCFC en el 2030. Esta eliminación será totalmente. Em, Al final